semana hemos estado celebrando las fiestas patrias. El 6 de agosto, sin embargo, el 7 de agosto también se han llevado distintos actos conmemorativos y también fue el aniversario de las Fuerzas Armadas. 198 años desde su creación y para nosotros es un gusto tener la entrevista con el general Omar Cordero, excomandante de la 7ª División. Para nosotros, general, es un placer tenerlo en Telemañana y, por supuesto, recibir más información. ¿Cuál es el papel que tienen las Fuerzas Armadas en el territorio nacional? Muchas gracias por la entrevista. Es una buena oportunidad para conversar sobre mi institución. Efectivamente, mis Fuerzas Armadas han estado de aniversario el día de ayer, 7 de agosto. Es necesario puntualizar a la población que se dice que las Fuerzas Armadas nacieron con la República, nacieron con Bolivia. Yo estaría en desacuerdo con eso, ¿no? Yo diría que las Fuerzas Armadas han creado la República de Bolivia, porque con el término Fuerzas Armadas, por supuesto, el 7 de agosto fueron creadas en el marco de la legalidad, pero ya existían mucho más antes, porque ¿quiénes fueron los que dieron la independencia a Bolivia? Las Fuerzas Armadas. Y hablamos un aniversario del ejército en 1810, ¿te imaginas? 15 años antes del acta de la independencia, donde se crea el ejército, porque antes no se llamaban Fuerzas Armadas, se llamaban solamente ejército. Incluso las escuadras navales eran parte del ejército, como en España existe el ejército del aire, el ejército de tierra, etcétera, ¿no? Y el ejército terrestre, valga la redundancia. Las Fuerzas Armadas celebraron ayer otro aniversario más y hay que reflexionar sobre lo que es mi institución. ¿Qué es mi institución? Se podía hablar antes sobre un ejército, unas Fuerzas Armadas anteriores y unas Fuerzas Armadas actuales. Dos compartimentos bastante separados, bien diferentes, pero ahora cambian demasiado. ¿Cuál es ese detonante, el punto que ha generado un antes y un después en las Fuerzas Armadas? En el contexto histórico, y repito nuevamente, ¿no? La historia, la doctrinaria mostraría unas Fuerzas Armadas anteriores y una actual, pero ahora no es así. Ahora la política se ha insertado como un gusano a mi institución y obliga a nuestra institución a cambiar de un día para el otro. La política es el peor virus que existe para mis Fuerzas Armadas. Fíjense, entra constitucionalmente la presidenta Yanine Áñez y existe un cambio completo del esquema de las Fuerzas Armadas. Yo soy oficial de servicio pasivo. En el gobierno de Yanine Áñez teníamos un respeto, el servicio activo tiene un respeto muy alto sobre los oficiales de servicio pasivo. Actualmente no existe eso. Es más, el servicio pasivo en este momento tiene prohibido entrar a las unidades militares. Mira, tú el día de mañana debes de trabajar en TLC y no te dejan entrar a tu oficina donde has servido, has trabajado, has dejado tu vida. Y eso me parece malo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? La política, cuando unas Fuerzas Armadas responden ideológicamente a los esquemas de un partido de gobierno, están destinadas a perder, a destrozarse, a aniquilarse y a desaparecer. Las Fuerzas Armadas deben ser institucionalistas, deben responder a la constitución política del Estado, no a una ideología partidista. Ese es el gran problema. Es algo bastante importante, ¿no? Que se respete las leyes del país y que se pueda respetar por sobre todas las cosas, pues la constitución política del Estado. Son 198 años que se cumplen de aniversario. Nos acercamos a un bicentenario. ¿Cuáles son las expectativas que como Fuerzas Armadas se tienen para poder llegar a cumplir estos 200 años? ¿Cuáles son esas metas, esos logros que les gustaría alcanzar? Bueno, siempre se ha hablado de modernizar las Fuerzas Armadas. Es bien sabido que nuestra institución no tiene los recursos actualmente para enfrentar o compararse o equipararse a las Fuerzas Armadas de algunos países vecinos. Solamente digo algunos. Por ejemplo, ahí tenemos Chile, tenemos Perú, tenemos Argentina. El material bélico que poseen las Fuerzas Armadas no está pues de acuerdo a la evolución tecnológica actual. Si vemos conflictos como Ucrania, por ejemplo, ¿cómo podría Bolivia participar con un batallón, una compañía en esa guerra, por ejemplo? Si no tenemos los recursos, ¿no? Participamos en operaciones de paz. Entonces es un sueño para las Fuerzas Armadas
mejorar tecnológicamente, mejorar su equipamiento. Y algunos dirán, pero ¿para qué? Si no hay guerra, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo han dicho los de Ucrania, lo mismo dijimos nosotros en las épocas de la guerra del Chaco, lo mismo dijimos en la época de la guerra del Acre, lo mismo dijimos en Yancahuazú, y se entraron. ¿Y por qué se entraron? Por algún recurso natural. Y ahora está de moda el litio. Está observado el litio. ¿Quién debe defender ese sector del litio? ¿Qué tal si algún magnate, como en la guerra del Chaco, impulsa nuevamente un conflicto internacional y malos ojos intentan atrapar o apoderarse de este rico mineral que es el futuro de Bolivia? Las Fuerzas Armadas serán las que defiendan, y los políticos tendrán la culpa si es que no equipan a las Fuerzas Armadas. Esa es nuestra mayor expectativa, modernizarnos como en el campo tecnológico, en el campo material y en el campo mental y psicológico. El campo humano, que es bastante importante también, poder desarrollar nuevas habilidades, nuevas aptitudes y estar siempre a la vanguardia de lo que significa una nueva era en la cual estamos viviendo actualmente. Se han estado realizando diferentes actividades por estas fechas patrias y por supuesto las Fuerzas Armadas han estado formando parte de ellas. ¿Y podemos comentar un poco más al respecto? Bueno, yo diría que sin Fuerzas Armadas no existiría un aniversario de Bolivia, ¿no? Fíjate cuál es la institución que resalta el espíritu cívico en este tipo de fechas, las Fuerzas Armadas. Si tú observas un desfile escolar netamente civil, los colegios, incluso las instituciones, todos realizan una marcha militar. Todos llevan una bandera o estandarte como en las unidades militares. Existen unidades educativas que imitan incluso la instrucción de orden cerrado militar. Hacen parada militar, hacen paso de ejercicio, tienen sus bandas de guerra al mero estilo militar. Entonces, esta es la institución que levanta el espíritu militar. Esta es la institución que mantiene el nacionalismo. Esta es la institución que mantiene a Bolivia unida. Se quiera o no se quiera, es la institución que mantiene a Bolivia unida. Imagínense, Bolivia sin Fuerzas Armadas. ¿Quién va a estar 24 horas allá en la línea de frontera cuidando los recursos naturales? ¿Quién va a ser de centinela de la salud? Soldados, instructores que están en la frontera dando primeros auxilios a pobladores de comunidades que no tienen un médico, una enfermera. Esta es la institución. ¿Cuáles diría usted que son aquellas aptitudes, habilidades, valores que caracteriza a una persona que forma parte de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo mostraría esto, ¿no? En base a esto se rige la vida institucional. Cada ciudadano aquí tiene sus derechos y sus obligaciones. Y ahí está tu pregunta. El militar, que tiene acá muchas obligaciones importantes, pero también derechos, renuncia a casi el 90% de los derechos de esta Constitución. Renuncia. Yo, como militar activo, por ejemplo, de uniforme, no puedo hablar, no puedo dar mi criterio en contra de un gobierno. Tú puedes, porque eres una profesional civil, tienes todos los derechos de la expresión libre. El militar no puede. Y la Constitución te da el derecho de opinar libremente, pero el militar no. Renuncia. Ese es un valor importante en las Fuerzas Armadas. Por eso somos grandes, por eso tenemos abnegación. Yo no puedo vivir donde quiera siendo militar activo. Tú puedes. Él puede, el profesional civil puede. Yo no puedo. Debo ir donde me mandan. Y debo sacrificar a mi esposa, debe ir mi esposa conmigo y debe ir mis hijos conmigo a ubicarse a cualquier colegio, a vivir donde pueda, en la línea de frontera, en poblaciones intermedias o en ciudades. Yo debo hacer eso. Ese es el gran valor que sostiene a las Fuerzas Armadas. Son sacrificios, ¿no?, que uno va realizando por amor a su patria, por amor a la tierra que lo ha visto nacer. Bien, existen en estas fechas patrias momentos en los que debemos de, si bien festejar que tenemos una nación libre,
también es importante reflexionar aquellas cosas en las que de pronto estamos haciendo bien y se deben de fomentar y se deben de continuar haciéndolas, pero también hay cosas que de pronto son negativas y debemos de tomar un nuevo camino, ¿no? Reflexionar acerca de esto y pues poder cambiarlas. ¿Cuáles serían esos aspectos positivos que vemos y cuáles son aquellos aspectos en los que se debe de repensar el accionar? Sí, los aspectos positivos de las Fuerzas Armadas los puedo yo ubicar en un escenario de conflicto, paradójicamente. Es decir, si existe un desastre natural, como un incendio tremendo, como en la Chiquitanía, por ejemplo, semejante caos que ha habido, aspecto positivo de las Fuerzas Armadas, de lleno las Fuerzas Armadas apagando incendios con los recursos pocos que tenemos. Eso es un aspecto positivo de las Fuerzas Armadas, por eso justifica su existencia. No es que solamente la guerra. Las Fuerzas Armadas han estado presentes en incendios, han estado presentes y están presentes en inundaciones, están presentes en sequías, están presentes en campañas de salud, están presentes en campañas de educación, están presentes en campañas de asignación de bonos, Juancito Pinto, renta, dignidad, etcétera, etcétera. Esta es la parte positiva de las Fuerzas Armadas que argumenta pues de lleno su existencia. No entiendo cómo gente ignorante puede decir que para qué sirven las Fuerzas Armadas. Es una profesión de mucho sacrificio, ¿no? Y sobre todo de darse mucho al pueblo y de trabajar por el pueblo. Esa es nuestra misión y por eso renunciamos a nuestros preceptos constitucionales para servir al pueblo. Alguna vez algún canal, cuando era activo, visitaba las unidades y viajaba a las unidades de frontera para ver qué es lo que realmente hacen las Fuerzas Armadas y que la gente tenga percepción exacta de lo que hacemos. No es que dormimos, qué hacen los militares en la ciudad, por qué no están en frontera, pero es que la doctrina dice que tiene que haber militares en reservas al centro de las ciudades para actuar inmediatamente hacia cualquier punto. Bueno, es que se ve doctrina para eso, es el problema, ¿no? Entonces, repito, las Fuerzas Armadas hacen existir al Estado. Las Fuerzas Armadas no aparecieron con la República, hicieron aparecer a Bolivia y crearon a la República. Mediante la lucha, ¿no? Buscando la libertad de pues todos esos pueblos reprimidos que en algún punto pues estaban bajo el mando español. Para nosotros es un gusto tenerlo acá y por supuesto también quisiéramos que nos comente un poco más acerca de las actividades. Hablamos de un 17 de agosto, Día de la Bandera, que también es una fecha muy importante para ustedes. Muchas gracias, es importante. De acá a unos cuantos días viene el 17 de agosto, Día de la Bandera. Ahí se realiza una jura solemne a la bandera. Sin embargo, ya se estiló por una norma, una directiva, que la jura se realiza el 7 de agosto. El día de ayer han realizado una jura a mando del presidente, ¿no? El presidente asegurar a la tropa que está ahí, a los oficiales. Y en cada unidad, en cada guarnición acá han hecho una jura en todos los departamentos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas mantienen personal dando seguridad en las instalaciones militares actuales. Si todo el mundo saldría a hacer la jura, ¿quién cuidaría las unidades? ¿Quién estaría en los puestos militares de frontera cuidando la seguridad? Hay gente, hay tropa, hay personal. Ellos no realizaron la jura. Lo hacen el 17. En la jura de la bandera, ¿qué es lo importante que se tiene que realzar en ese momento? Cuando le juramos a la bandera, ¿qué estamos haciendo? Es un lema, es un tema de corte axiológico, es un tema de valores, ¿no? Cuando tú juras a tu amigo o a tu amiga, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque para pasar el momento, para librarte del momento, o lo estás haciendo porque seguramente vas a cumplir con ese momento? No es un corte de orden religioso, es de valores axiológico. O sea, estás jurando, estás prometiendo dar tu vida por una causa mucho más grande, por una nación, por una Bolivia, no por una ideología. Ya este régimen actual cambió los parámetros, los términos, no escuchaba ayer exactamente, cambió el tema, las letras, las palabras de la jura de la bandera que siempre se han realizado y están en nuestros reglamentos. Nosotros siempre hemos jurado por la patria,
Siempre hemos jugado por la nación, por Bolivia. Nunca hemos jugado por una ideología. Siempre hemos jugado por la libertad. Porque al final se decía, es el militar que se debe a 3 cosas. A su Dios, a una patria y a una bandera. No dice a varios dioses, no dice a varias patrias, a varias ideologías y a varias banderas, entre comillas, a una bandera. A esas 3 cosas jugamos. Qué lindo y qué importante pues poder entender, ¿no? El gran significado que tiene una jura de la bandera, el gran significado que tiene el patriotismo que en algún punto se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? La importancia que tiene cuidar nuestro país, a nuestra gente y por supuesto una labor de servicio social bastante destacable. Nosotros queremos desearles pues un feliz aniversario, estos 198 años y realmente esperemos que las Fuerzas Armadas puedan cumplir los propósitos rumbo a este bicentenario. Qué gusto tenerlo, general, ha sido un placer y siempre va a ser un placer tenerlo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. A mí yo resalto también el trabajo que realizan ustedes en tu campo, en tu rubro. Tú realizas patria también. Estás en este momento incentivando, estás relevando, haciendo crecer a Bolivia, 6 de agosto, a tus Fuerzas Armadas y trabajas desde tu campo. Eso es importante para un oficial que observa también que estás desarrollando, como ustedes como periodistas, un trabajo en beneficio de la sociedad de Bolivia. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un breve corte y ya retornamos.